¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio de Curarte. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Bueno, acá feliz de esta invitación a tu primer, ¿qué sería esto? Tu primer streaming, tu primera grabación. Sí, mi primera grabación. Porque la idea es poder poner un poco de alto valor a estos temas que siempre los charlamos dentro del consultorio, pero que está bueno compartirlos porque son herramientas que nos sirven en el día a día, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué podemos hablar hoy? Hablemos un poco de estrés. Todo el mundo lo siente, todos lo sentimos, pero realmente conocemos qué es el estrés, sobre todo nosotros los médicos y todo el personal de salud, que siempre decimos, está estresado, bajo un cambio, pero ¿qué es realmente eso, no? ¿A vos te pasa, Caro, como coach, que te llegan estas consultas y cómo bajar un cambio y qué hacer? En el espacio del coaching es como el tema de trasfondo, ¿no? O sea, como la musiquita de fondo de tanto de las organizaciones como de las personas a nivel individual. Pero sí, en lo que es terapias de regulación lo abordo directamente, o sea, con el mindfulness y las demás terapias que están en el centro, igual que los talleres. Sí, es la musiquita de fondo, pero no solo de las personas, de las empresas, es la música de fondo del mundo en el que vivimos, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, es que estamos viviendo en un mundo muy disociado, ¿no? Estamos alejándonos de nuestra verdadera naturaleza y eso nos va enfermando porque en realidad como seres humanos estamos diseñados para tener contacto con la naturaleza, para generarnos una unidad y saber que somos parte de un todo, ¿no? Y eso genera, cuando nos separamos y cuando generamos esta separación, que vendría a ser como el tema del ego también, ¿no? Esto de yo soy o yo quiero conseguir esto, te va alejando de tu ser y vas sufriendo hasta que en un momento tu alma supongo que nos llama y nos despierta y nos grita, ¿no? Susurra, llama y termina gritando, ¿no? Sí. Y esto que me decías del contexto, del entorno, mira, los autores antes hablaban hace no más de 2-3 años de un mundo VICA. Volátil, incierto, complejo, ambiguo. Y hoy es un mundo BANI. Y son siglas en inglés, pero quiere decir quebradizo, ansioso, no lineal e incomprensible. O sea, el mundo en el que estamos no se puede comprender. Y eso es lo que nos genera la incertidumbre. O sea, y la incertidumbre es el estrés, como ¿dónde me paro? O sea, ¿dónde estoy? Y más allá del contexto, y es lo que hablamos siempre, ¿no? Hacerme cargo y responsable de mi metro cuadrado, ¿no? Exacto. Y explicar un poco también a todos nuestros amigos, ¿no? Primero, ¿qué es el estrés? Si el estrés es bueno o es malo, viste que siempre lo preguntamos en los talleres. A ver, el estrés no es malo, ¿sí? El estrés es parte de nuestra biología, de hecho nos permitió evolucionar, nos permitió estar acá sentadas conversando, pero lo que sí enferma es el estrés crónico, que vendría a ser, nosotros le decimos distrés, que ese es estrés sostenido y ese estrés sostenido es mental. Entonces por eso viene esta complicación y esta forma de vivir tan, más mental que tenemos los seres humanos, porque nuestro cerebro solamente entiende de estímulos. Entonces, si nuestro cerebro interpreta todo como una señal de que afuera hay un tigre, ¿verdad? Va a generar la cascada del estrés. Y por eso a vos también te preguntan, y a mí también me preguntan qué hacer para parar con esto, o cómo le entendemos, y tiene que ver con la percepción, ¿no? Con nuestra percepción. La percepción es lo más diferente, o sea, lo que en realidad hace la diferencia, ¿no? Exacto. Ellis decía que todos vivimos en alguna adversidad que tiene alguna consecuencia, pero la única diferencia es lo que pensamos sobre eso que nos pasa. Es tremendo. Sí, es tremendo. El estrés percibido, ¿no? Ya que nos entramos a hablar de eso, tiene que ver con cómo yo veo las situaciones, ¿no? Porque las situaciones son las mismas. El tema es cómo yo la percibo según mis creencias también, ¿no? Porque si mis creencias están diseñadas, acuérdate que venimos como una programación intraútero, genética intraútero, y todo lo que los medios y todo lo que mi medio, ¿sí? Por eso viste que siempre me preguntan a mí si el medio en el cual nosotros nos desarrollamos importa. Por supuesto que sí importa. Hay un estudio, ¿no? A ver, contanos, Caro. Bueno, hay diferentes estudios con respecto a la percepción. Me gustaría también llevarte un poquito al efecto placebo, ya que me trajiste ahí. Pero, en primer lugar, hay un estudio que dice que las personas que perciben al estrés como algo malo
tienen mayor tendencia a sufrir los efectos del estrés que aquellas personas que dicen, bueno, es estrés, es algo más, ¿no? Sí. Una cosa natural, ¿no? de mi vida. Y por otro lado, con respecto a la percepción, me gustaría contarte una situación que tuve. Mirá cómo la mente actúa en nuestra biología. El 4 de enero del 2013 nació mi hija. Yo tenía programada la cesárea para ese día. Mira. Ese día se corta la luz en la maternidad. Yo la iba a tener en una clínica privada. Sí. Imagínate, todas las chicas que iban a tener bebés en la maternidad estaban pasando a esta clínica. Sí. Bueno, me hacen todo el protocolo, ingreso al quirófano y cuando estoy acostada ya estaba el médico de frente, la telita ahí que me separaba de esa situación. Y me dice, bueno, vamos a empezar. A los minutos siento un ardor tremendo en la panza. Y le digo al médico, me duele, me arde, siento esto. Y me dice, no puede ser. Me dice, ¿puedes levantar las piernas? Sí, le digo. A ver. Y las levanto, con total seguridad, y las levanté. Claro. En el momento en que mi cerebro se dio cuenta de que, o creyó, de que eso que estaba ocurriendo era más grande que lo que podía llegar a manejar, empecé a escuchar, ti, 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 te vamos a tener que dormir. Bueno, terminó bien, pero el impacto, ¿no? Del pensamiento, de lo que uno cree posible o no, es lo que termina determinando una realidad, ¿no? Una realidad, termina materializando en algo, tanto afuera como en mi propia biología. Exacto, lo que pasa es que, viste, de las nuevas escuelas y los nuevos paradigmas, ¿no? Hablemos de los viejos paradigmas también, ¿no? Los paradigmas viejos son los paradigmas lineales, el paradigma de Darwin, el paradigma newtoniano, en el cual A se relaciona con B con C, y ahora el nuevo paradigma, el paradigma holístico, ¿no? Del holismo, que todo está conectado. Y tiene que ver con Einstein, tiene que ver con esto que él hablaba de la física cuántica, que no significa que si nosotros no la vemos, no significa que no exista. Entonces, saber que nuestra mente es parte de una red, ¿no? Que está conectado con muchas redes, y que nuestro cerebro vendría a ser la parte estructural, vendría a ser como la radio que trae esa señal. Cuando uno entiende eso como médico, ahí empezamos a decir, bueno, escúchame, la nueva medicina de este nuevo milenio, o la medicina del futuro, es la medicina mente-cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a lo físico, a ir a la causa, al síntoma, y abordamos el síntoma nada más. Entonces, no sé, tenés gastritis, bueno, la clásica, ¿no? Te doy un omeprazol o toda la línea de los soles. Estás con dolor de cabeza y te doy algo para eso, pero en realidad lo que tenemos que hacer es ir a buscar, ¿no? ¿Cuál fue lo que causó? Y cuando uno se pregunta, ¿no? Sobre todo como personal de la salud, ¿qué fue lo que causó? Siempre vamos a lo mismo, y que es la emoción. Sí. Esa emoción, ese pensamiento, que vos lo decías, y que viene de la mente, ¿no? Y viene una cascada que vendría a ser como tipo el pensamiento, crea la emoción queda, o sea, formula este efecto cascada, que puede ser positivo, digamos, para nuestro cuerpo, puede ser una emoción positiva, o puede ser negativo y va por el tema del miedo, la tristeza y la ira, ¿no? Y ahí se desencadena la cascada del estrés, que yo siempre lo comparto y lo hablo. Uh-huh. Sí, emociones de baja frecuencia. Ahora que dijiste esto de esto que desencadena, la cascada del estrés, ¿cómo se puede frenar esa cascada del estrés? ¿Hay como medios, hackeos? Sí, está tremenda la pregunta. Bueno, primero, ¿qué es la cascada del estrés, no? ¿Qué es el estrés? El estrés agudo es esto más físico, lo que vivían nuestros ancestros. El estrés crónico es más mental, y es el que vivimos nosotros el día a día. Cuando nuestro cerebro interpreta de que afuera hay un tigre, y ese tigre puede ser las facturas que no pagamos, un estrés emocional, financiero, bueno, ya lo dije, un estrés social, interpersonal, te va generando una hormona que se llama cortisol. El cortisol es un glucocorticoide. Lo que genera el glucocorticoide es aumento de glucosa en la sangre, y esa glucosa sostenida en el tiempo va a generar la respuesta de la insulina. Y la insulina es una hormona proinflamatoria que nosotros los médicos la conocemos muy bien, pero siempre dosamos en los pacientes que, en vez de insulina, dosamos ¿qué? Glucosa. Claro, entonces, pero la glucosa es como la que canta ya al final, o sea, ya te va diciendo el cuerpo, vos dosando insulina,
podés ver si el paciente está con una inflamación crónica producida por cortisol. Entonces es como que tenemos que darle mucha bolilla a lo que es la insulina, la resistencia a la insulina que todo el mundo conoce y habla. Entonces esa insulina que me genera la glucosa, volvemos para atrás, que me genera el cortisol por el estrés, va a romper las paredes de mi intestino y va a generar la hiperpermeabilidad intestinal, que es lo que también hablamos nosotros ahora, que tiene que ver con la relación intestino-cerebro, intestino-piel, intestino-estado anímico, intestino-inmunidad. Y otra cosa que hace la insulina también es bloquearnos nuestra hormona protectora, ¿no? Que es la progesterona en el caso de la mujer y la testosterona en el caso del hombre. Por eso la mujer cuando está estresada tiene como una fase más masculinoide y es más reactiva y empieza a perder el cabello y empieza a tener alteraciones en el ciclo. Y el hombre cuando está estresado, baja la libido, se feminiza, digamos, y sale las mamas, tiene como una obesidad centrípeta. Eso es intoxicación por insulina, por cortisol, en realidad, ¿no? Pero la cascada es muy interesante saberla y me parece que es súper importante poder compartirla, porque cuando uno entiende lo que pasa en nuestro cuerpo cuando está bajo estrés, uno puede decir, bueno, a ver, realmente esta situación o esto que estoy viviendo me está produciendo todo este daño, ¿y qué hago, no? Bueno, ¿qué es lo que se hace? Primero, reconocer que algo te está estresando. Ese es el primer paso. Eso es muy importante. Cuando nosotros reconocemos y vemos qué realmente me está estresando, que puede ser una relación tóxica, un trabajo que no me gusta, algo que no lo puedo tragar, ¿viste? Que no lo puedo sobrellevar, es como que ahí empieza mi pregunta y mi búsqueda, cómo puedo modularlo desde la bioquímica en mi caso, y vos desde la parte del trabajo de la emoción, ¿no? Sí. Y buscar herramientas. Sí, y esto que decís de ver, ¿no? Poner sobre la mesa esto que me pasa, a veces es muy difícil, ¿no? Porque uno está en el automático, exacto, ¿no? Como, bueno, sí, me levanto, voy al trabajo, busco a los chicos, me acuesto, vuelvo a dormir y se repite, y se repite, y se repite. Y es como el que va caminando y tiene la piedrita en el zapato y de repente dejó de percibirla y dejó de molestar y vivo con eso. Lo normalizás. Entonces, claro, como el darse cuenta, sí, es el primer paso. Y después tomar medidas. Primero, saber que nuestro sistema y nuestro estado natural como seres humanos es el parasimpático, ¿no? Cuando vos... el parasimpático es el estado de tranquilidad, para que la gente sepa, ¿no? Y este estado de simpático, de tigre todo el tiempo, de lucha, de huida, es un estado anormal. Es un estado que encima se cronifica y que viste que cuando vos empezás a sentir ya los síntomas, porque el cuerpo, viste, como vos dijiste, te susurra, después te dice, después te grita, ya viene la patología. Entonces, pero el cuerpo siempre te da síntomas, te da signos de que está pasando algo que lo tenés que parar. Los dolores de cabeza lo normalizamos, las gastritis las normalizamos. De hecho, los marcadores de estrés es la gastritis, la hipertensión arterial y los problemas de cefalea, de migrañas, porque es justamente lo que va a atacar, digamos, las partes de hecho, Hans Selye, ¿no? Que fue el primer médico que hablaba, un médico húngaro, que habló del síndrome de adaptación. No le hablaba de estrés en ese momento. Entonces él hizo un estudio en unas ratitas en el cual le inyectaba diferentes sustancias, ¿viste? Y las ratitas encontraron de que tenía estas lesiones cuando le hacían la autopsia, que tenía que ver con las suprarrenales hipertrofiadas, viste que donde produce el cortisol, sí. Tenían úlceras gástricas, sangrados gastrointestinales y tenían hipófisis también alteradas, que son las glandulitas que están en la cabeza. Entonces, eso es lo que pasa en el hombre, básicamente. Entonces, el doctor dijo, bueno, ¿qué es lo que yo le estoy inyectando a las ratitas? Y no era, digamos, los productos que le inyectaba, era el pinchazo de la aguja que le generaba el estrés y que le generaba cortisol, glucosa, insulina y generaba todo este proceso, ¿no? Bueno, eso es lo que nos pasa a nosotros también. Lo que tenemos que pensar es que nosotros como seres humanos vinimos a la Tierra no a estar en un modo supervivencia, así, supervivencia. Vinimos a estar en un modo supervivencia, una vivencia super, ¿sí? Y es difícil porque vos mirás norte, sur, este, oeste y todo el mundo corre y vos decís, pero pará, mi cuerpo no me dice que no tengo que correr. Y vos lo ves que tu compañero de trabajo corre, que tus familiares corren, que tus hermanos corren, que tu mamá corre, y vos decís, ¿cómo no voy a correr? Que a mí lo que me pasó fue eso. De hecho, yo estudié medicina del estrés por mi ansiedad y mi ataque de pánico, que me dio una vez.
Entonces dije yo, ¿qué me está pasando? Porque imagínate, como endocrinólogo, yo decía, bueno, se me sube la glucosa, la insulina, me controlaba los parámetros, pero bueno, nadie me explicaba, me decía, a ver, sentate, tranquilízate, baja un cambio, o sea, tranquila, no pasa nada. Entonces, cuando yo empecé a estudiar la biología del estrés, muchas cosas, ¿no? Que me faltaban deficiencia, tenía deficiencia de vitaminas, minerales, porque ¿qué pasa? Cuando estamos bajo estrés, hay un término que se llama cerebro egoísta, ¿no? Entonces tu cerebro, como son los dos órganos que necesitamos para luchar y para huir, imagínate vos huir, que ya nos tiren un tigre acá, ¿no? Ya, un tigre acá. ¿Cuáles son los dos órganos que nosotros ya lo necesitamos? Cerebro y músculo. Cerebro para ver a dónde te pones y músculo para darle al tigre o no sé, o defenderte. ¿Y por qué las contracturas musculares? Porque cuando uno, el cerebro interpreta que hay un tigre afuera, vos te pones duro porque vos vas a sentir el tarasconazo del tigre, o sea, vos estás con tu cuerpo receptivo a poner a la mordida o a lo que sea, ¿no? Entonces, imagínate todo el tiempo, Carolina, vivir así. Es una locura. A veces incluso dormir así, ¿no? El bruxismo. Total. No es con qué estás luchando, contra quién estás peleando. Totalmente. Y tiene que ver con estos pensamientos, ¿no? Uno se va a dormir con el día, con la carga del día a la noche, y podríamos cortar. En eso esto te voy a preguntar, ¿qué haríamos, no? ¿Qué consejo le darías vos a la gente para que pueda parar un poco ese simpático, ese tigre que nos persigue y llevarnos hacia un modo de tranquilidad, de tribu, ¿no? Sí, de creatividad. Si es a la noche, bueno, esto del parasimpático también tiene un lado que se llama vagal dorsal, dentro de la teoría polivagal. Polivagal, sí. Sí, y esta parte es como la parte inteligente, no primitiva del parasimpático, que es la que se regula con el otro. La corregulación. Exactamente. Entonces ahí intervienen las neuronas de espejo. Y mira qué importante que es utilizarlo y tenerlo en cuenta, porque yo cuando llego a mi casa tengo todo para regularme con un otro y para regular al otro. Y qué bueno ver esta responsabilidad que uno tiene cuando llega a esos espacios compartidos, de decir qué soy para el otro y el otro qué puede ser para mí. Y cómo jugamos en ese danzar, ¿no? Del vínculo a hacernos un mimo, a acompañarnos. Claro, a tocarnos, ¿no? A tocarnos. Eso está muy perdido. Sí. Muy perdido. El abrazo. Y en una persona que está en un momento de ansiedad, vos la abrazás y su sistema se empieza automáticamente a regular. Bueno, yo siempre lo explico, es muy interesante porque se llama dominancia hormonal, ¿no? Cortisol se libera, el cortisol genera un impacto en otras hormonas, que puede ser el DEA, ¿sí? Que es un precursor de la progesterona, el estrógeno, pero quien regula al cortisol es la oxitocina. Y nosotros cuando nos abrazamos, cuando nos tocamos, cuando estamos bajo, digamos, la estimulación de una mascota, cuando tomamos contacto con la tierra, cuando meditamos, cuando hacemos tipo ponernos aceititos en las manos, nosotros estimulamos la oxitocina y así también estimulamos el nervio vago, que eso me parece súper importante. Eso lo estamos dando mucho en los cursos, ¿no? La importancia de estimular el nervio vago, que es ese nervio que conecta el intestino con el cerebro. Y es tremendamente poderoso el nervio vago, o sea, está en todo nuestro cuerpo. Bueno, pero ¿cómo lo activamos, no? A favor nuestro. Hay diferentes maneras de activarlo, con masajes, con respiración. Son, yo digo, botoncitos fisiológicos, ¿no? Que uno puede ir tocando, presionando la oreja. Como desactivándolos, ¿viste? Claro, utilizando las gárgaras para estimular esta vía. A ver, ¿qué 3 técnicas que le regalemos a la gente? Bien. A ver. Apretar esta parte de la oreja. Bueno, yo ahora tengo el auricular, pero podemos hacer circulitos y bajar. Circulito y bajar, sin hacer mucha presión. Esto yo la compartí ¿Es bilateral en mi cuenta. O una sola? Siempre es mejor del lado izquierdo, pero se puede hacer bilateral. Okay. Lo mismo que este masaje que va hacia la clavícula, que yo también está ahí compartido, las gárgaras. La respiración profunda, esta diafragmática intercostal superior, esto como sentir como que el aire me llega hasta las clavículas. Sí, la postura, ¿no? La también, postura. Cuando estamos así, el diafragma no se expande. Incluso hay maneras indirectas de estimularlo, como el masaje en los pies. Bueno, hay mucho, pero qué bonito de todo esto, darnos cuenta como que en
estimular, está también el autocuidado, el autorreconocimiento. Parar un poco, ¿no? Parar un poco. Sí. El decir, paremos, me chicos, reparo. Totalmente, paremos un poco. Siempre en mi estado pongo yo, respira. Me dicen mis amigos, qué bueno que pusiste ese estado, porque la verdad que hice yo como una bocanada de aire. A los pacientes siempre les digo que traten de respirar, tipo hacer respiraciones conscientes a la mañana, al mediodía y a la tarde. Es como que les doy una indicación, porque es como que no nos damos cuenta, ¿no? La respiración es importante, Caro. Es súper importante. Nos ayuda también a estimular el nervio vago, porque si yo estoy respirando diferente, mi cerebro detecta esto de que, está bien. Claro, no está no, mal, hay tigre, no hay peligro afuera. Si bajó la respiración es porque estamos a salvo. Estamos a salvo. Entonces, ese primer hackeo es la respiración. Tal cual. La respiración. Bueno, volvemos a la jerarquía, ¿no? Esto de que la mente maneja el cuerpo, pero ¿quién maneja la mente? La respiración. La respiración, sí, es tremendo, muy interesante. Esto siempre lo charlamos, ¿no? Que tiene que ver con hacer consciente el inconsciente, sería. Traernos a esto y a observarnos y a analizarnos y a saber qué vivimos en nuestra vida y si realmente hace falta todo lo que hacemos, ¿no? Porque viste que no nos damos cuenta. Entonces, ¿por qué hago eso? ¿Para qué lo hago? ¿No? Yo creo que esas preguntas son poderosísimas, porque vos decís, ¿por qué hago eso? Empezás a decir, che, ¿por qué lo hago? O sea, eso me pregunté yo en la pandemia. Viste, como que uno tuvo más tiempo para pensar. Entonces ahí como que yo paré y me pregunté esto, ¿por qué trabajaba tanto? ¿Para qué lo hacía? ¿No? ¿Me sentía feliz? ¿Cuántas veces me sentía feliz en el día? ¿O qué sensación tenía durante el día? ¿Estaba triste? ¿Estaba ansiosa? ¿Me suma eso? ¿Cómo me siento en mis pulsaciones? Bueno, cuando uno empieza a conocerse, a autoobservarse, sacas una información tremenda y es muy poderoso, muy poderoso. Replantearse Exacto. El modo de vivir, el modo en el que estamos viviendo, a dónde nos está llevando. Y mucho de esto vuelvo a conectar con la percepción que uno tiene de todo, ¿no? Esa creencia que uno es como un antifaz, un caleidoscopio a través del cual uno ve las cosas. Sí. Me hace dar cuenta que muchas veces esta locura en la que uno vive es también una percepción. Sí. Es nuestra percepción hacia una realidad que la formamos nosotros. Sí, y también podemos intervenir en esa percepción cambiando el entorno. Si yo puedo moverme, no sé, nosotros acá tenemos la posibilidad en Catamarca de tener a 10, 15, 20 minutos lugares maravillosos donde podemos conectarnos con la naturaleza. Sí. Y decime si no te pasa cuando estás en ese entorno que el tiempo pasa lento, Totalmente. Que parece que todo lo demás se cayó, ¿no? Hizo silencio. Claro, aparte el color verde para nuestro cerebro es súper amigable. Porque imagínate que tenemos nosotros este sello genético, ¿no? De lo verde y de todo lo que fue nuestro contexto durante muchísimos tiempos. Porque, a ver, expliquemos un poco a la gente, ¿no? Nuestro contexto anteriormente de años atrás, o de miles de años atrás, era el entorno natural, era el vivir en tribu, ¿no? Era esto del cultivar nuestro propio alimento, el de escucharnos, el de los movimientos guturales. Por eso el otro día estaba viendo un video de un gran maestro nuestro que es Valenzuela, que habla del nervio vago. Activa tu nervio vago se llama el libro. Y él hablaba sobre los tambores chamánicos. Entonces a mí me explotó la cabeza y dije, ¿por qué el tambor chamánico te genera esa conexión y esa tranquilidad? Igual que los aromas también, ¿no? Bueno, porque tiene que ver con el nervio vago también, ¿no? Y con esta estructura que tenemos nosotros como sello en nuestro ADN, con la naturaleza, con la tribu, con la cooperatividad, con esto de mirarnos a los ojos, con esto de parar, de hablar despacio, porque viste que somos la generación fast, todo lo queremos rápido. Hoy atendí a un paciente y me dice, doctora, quiero ver los resultados ya. Yo dije, no, está mal, acá no tiene que venir. O charlemos, a ver, no podemos hacerlo así, porque es un proceso. Por eso en mi consultorio está lleno de carteles que enamórate del proceso y los resultados llegarán, claro, porque es un proceso. Proceso, me encanta esa palabra. Y también tiene que ver con esto de la incomodidad, ¿no? Sí. De, sí, es un proceso. Viví la incomodidad, porque también en la incomodidad está el camino. La zona de confort, hablemos, ¿no? Sí.
Qué tremendo. Esa incomodidad hay que atravesarla. Y tuve un par de retos ahí cuando hablé yo de mi situación de ataques de pánico, todo eso. Pero es verdad, creo que la parte más difícil de atravesar esas situaciones de estrés grandes es aceptar que va a ser un ratito, pero ese ratito hay que pasarlo, ¿no? Y esa incomodidad del momento hay que pasarla también. Vos muchas veces me decís, uno ve como el resultado, pero no ve todo el camino que hubo detrás para llegar a ese lugar. Y sí, hay que pasarlo, y también tiene que ser un disfrute, tiene que ser una fiesta, porque vivir en esta biología a veces cuesta, pero también tiene que ser un gozo, también tiene que ser una experiencia parasimpática, ¿no? Sí. No que todo sea visto desde ese caleidoscopio del estrés, de lo difícil, de lo... Sí. Vos fíjate que todos los medios de comunicación, ¿no? Todo el tiempo nos están diciendo, o sea, recibimos información desde el exterior hacia nuestro interior negativa. No sé si te pasa, pero el 90%, el 95% de esa información es todo negativo. Vos prendés la radio y no sé, robos, que esto, que lo otro, prendés la tele, que no se llega a fin de mes, que esto, y vos imagínate, el cerebro dice, pará, acá está todo mal. Entonces, claro, todo el tiempo estamos bajo esa mega información de diferentes bytes, porque acuérdate que todo es información, y bueno, nuestro cerebro se predispone para entrar a modo lucha y huida. Y encima lo que vos tocaste recién, que tiene que ver con esto de no nos bancamos la incomodidad. Y cuando yo estoy cómodo en mi zona de confort, yo no puedo crecer. O sea, yo no me puedo expandir, no me puedo explayar porque estoy cómodo. Entonces, eso es un arma de doble filo, y muchas veces el alma te grita, porque el ser humano aprende por dos cosas, es lo que más o menos yo estudié, y tiene que ver con esto de cuando te duele lo suficiente, ¿no? Entonces vos haces algo para cambiar, o por imitación. Entonces, o te duele lo suficiente o cambias por imitación. Y eso te lleva a salir de tu zona de confort. Y traspasar, como dijiste, nuestra zona de confort nos da la posibilidad de conocer nuevos horizontes y bueno, a mí me pasó mucho con la medicina esta que hago ahora, ¿no? La medicina convencional en la cual yo me formé, no estaba cómoda, o sea, estaba incómoda, sentía que no era lo que tenía que hacer, porque era el síntoma, el paciente igual, y yo... de pasar, imagínate, endocrinóloga, de pasar, no sé, de una metformina a insulina a la bomba, y decía, no, pero esto no es. Entonces uno empieza a preguntarse, ¿y usted, señora, cómo duerme? Empecé a preguntar, ¿y usted, señora, cómo maneja su estrés? ¿Hay algo en su casa? Entonces yo empecé a observar a los pacientes, ¿viste? Y tenía un paciente diabético y peleaba con la señora, ¿viste? Al lado, y le decía, ¿por qué no me trajiste la obra social? ¿Y por qué esto y por qué lo otro? Y yo decía, la glucemia. Claro, está subiendo la glucemia, están peleando en vivo y en directo mío. Cortisol, glucemia. Claro, entonces, pero ellos no lo miraban a eso, o sea, no lo podían ver. Entonces, claro, yo empecé a preguntarme y dije, bueno, no, la medicina es algo más que esto de ir al síntoma, y tiene que ver con esto de abordar todo lo que me pasa, porque cuando uno se observa, uno empieza a ver el confort que uno tiene, y si se quiere quedar ahí o si quiere traspasarlo, y es duro salir de la zona de confort. Sí, es duro, pero... es muy duro. Traigo la frase esa de, sin cambio no hay mariposa, ¿no? Esto que dice Bruce Lipton. Es muy duro, pero vale la pena. Sí, la oruga y la mariposa comparten el mismo ADN, pero tienen otra expresión, ¿no? Y en el medio pasó el proceso, pasó la incomodidad y se obtuvo el cambio. Sí, tal cual. Aparte, esto es muy tremendo porque me parece importante también nombrarlo, que tiene que ver con esto de que hay otros caminos, ¿no? Y que todo lo tomamos como verdad absoluta, Carolina. No, nada, o sea, no nos preguntamos nada. Toda la información que llega lo tomamos como algo verdadero y listo. No, nos tenemos que preguntar, cuestionar y decir, a ver, pará, ¿dónde? ¿Qué? ¿De dónde es? ¿Por qué pasa esto? Bueno, yo me empecé a cuestionar todo. Yo decía, bueno, a ver, ¿por qué doy esto? ¿Por qué doy lo otro? Y bueno, obviamente que eso incomoda, ¿no? En mi mundo, la medicina funcional tiene que ver con esto de abordar al paciente de manera integral, mente, cuerpo y emoción, abordar microbiota, suplementos, uno lo trata de estabilizar desde el punto de vista nutricional, desde los hábitos, cómo duerme, la higiene del sueño, el tipo de actividad física que hace también,
pero me parece importante que nos cuestionemos, ¿no? Y que nos preguntemos, ¿esto que me está pasando me está haciendo bien? O lo que me dijo el doctor será así, porque tenemos que buscar nuestra propia información, ¿no? Me parece eso importante. Y la pandemia fue como el momento, ¿no? En el que se abrieron como dos caminos. El mundo se paró, como dijo Mafalda, ¿viste? A mí me pasó eso de Mafalda. ¿Qué te pasó? Esto que dice, paren el mundo, que me quiero bajar. O sea, sí. ¿viste? Sí. Entonces yo dije, wow, esto es parar, porque claro, imagínate, en nuestro trajín de todo el día, de ir, volver de un lugar a otro, sanatorio, consultorio, esto, encima es tremendo en nuestra vida como médicos, bueno, creo que todos los colegas lo viven, ¿no? Esto de ir de un lugar a otro, y vamos perdiendo esa esencia de esto de, ¿por qué estudiamos medicina, no? ¿Para qué estudiamos medicina? Para dar un poco de esperanza, para dar un bálsamo, para que cuando vos te pares frente al paciente no sea algo que eso no se soluciona. O sea, por eso el efecto placebo y el efecto nocebo. Es tremendo. Es tremendo. Hablemos un poquito del efecto placebo, ¿no? Me gustaría que contemos a la gente. Sí, me gustaría abordarlo sin dar un mensaje Vos, confuso. Pero bueno, yo voy a tomar como un así pájaro. como algunos casos. En 1960, por ahí en Japón, hacen un estudio con 13 niños, los cuales eran alérgicos a la hiedra venenosa. Ajá. Y les pasan una planta inocua para ellos y les dicen que era hiedra venenosa. Ok. Y en el otro le pasan la hiedra, pero le dicen que era una planta cualquiera. 11 de los 13 a los que le pasaron la hiedra venenosa no tuvieron ninguna reacción. Y 2 de los 13 tuvieron reacción con la hiedra venenosa. Ese le dijeron. A los sí, 2, claro. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué hay ahí? ¿No? ¿Qué es esto que hablaba, ¿no? De la cesárea y esto que te contaba? ¿Es la mente? O sea, nuestra mente tiene ese poder, nuestra biología, el pensamiento, el filtro ese por el que yo paso las cosas que me hacen creer que voy a crear una realidad o la otra. ¿Qué hay ahí como detrás de no se sabe? ¿Por qué no se sabe? Porque se frenan los estudios. 10 años antes en Estados Unidos también habían hecho con un médico de Pensilvania el mismo experimento y había tenido los mismos resultados. Pero, y así miles de estudios. Joe Dispenza lo cuenta muy bien en sus libros, ¿no? En el libro El placebo eres tú. Ese Total. se los súper recomiendo. Porque ahí hablan mucho de estos casos y qué es lo que pasa adentro y qué es lo que termina pasando afuera cuando pienso de una manera o pienso de la otra. El ti, cuando yo me di cuenta que la anestesia no me había prendido. Claro. Entonces, vos hiciste el clic activación que le decimos nosotros en neurociencia, que esto del clic del pensamiento, generando toda una transformación molecular, biológica, celular de neurotransmisores que se pone a trabajar. Y que hay un impacto celular. Entonces el pensamiento impacta directamente en nuestra célula. Cuando yo estudié esto, que es psiconeuroinmuno, dije, wow, nuestro pensamiento o nos juega a favor de nuestro cuerpo o nos juega en contra. Bueno, juguemos a nuestro favor. Sí. Entonces nos programemos bien. Incluso hay historias de guerra, ¿no? Sí. Que se les terminaba la penicilina, ¿se llama? Sí, no. ¿La cual? No, la que es para calmar el sistema nervioso y que no tengan dolor. Morfina. Ahí está, perdón, sí. La médica. Sí, está bien. No, está bien. Bueno, se les terminaba la morfina y les inyectaban una solución fisiológica, o sea, agüita. Sí. Y los soldados en esos procesos en los que les hacían las curaciones no tenían dolor porque creían que tenían morfina en el cuerpo. Su cuerpo al final creaba el sustento para que el dolor no apareciera. Pero volviendo a esto, ¿por qué se frenan todos esos estudios? Porque de la misma manera había, por ejemplo, medicamentos tal cual que tenían el mismo efecto. Entonces, bueno, me voy por acá porque tal vez por acá sea más redituable, claro. Acuérdate que el mundo se mueve por la economía y hay intereses. Y bueno, es todo un tema, pero que existe, que lo tenemos que conocer. Son cosas básicas que el ser humano tiene que conocer, ¿no? Cuando yo me empecé a tener tiempo para estudiar, para leer, para anotarme en cursos, empecé a estudiar muchas cosas, no tan solo esto de la medicina, ¿no? Sino como las leyes universales, que cómo no lo vamos a saber, Carolina, mirá dónde nos metemos, ¿no? Pero lo que pasa es que una cosa te va llevando a la otra y todo está conectado. Pero volviendo a esto del efecto, ¿no? Del efecto
placebo, hay un efecto que se llama nocebo, ¿no? Y bueno, y ese es como que es la programación negativa que uno le hace al paciente, por ejemplo, como esto de decir, bueno, no, esto no se puede tratar, no se puede curar. Bueno, imagínate cómo te mira el paciente como algo que, ¿qué me va a decir el doctor? Encima somos palabra autorizada, y muchas veces nosotros como médicos nos enseñaron así, usted diga al paciente lo que es la verdad, y no es así. No es así, porque hay formas y formas de decir, bueno, tenemos esta situación, este es el diagnóstico, pero el pronóstico lo podemos trabajar. Acordate que el 80% de nuestro sistema inmunológico está en el intestino. Entonces, la pregunta es, ¿vos tenés el poder para ayudar a tu sistema inmunológico? Por supuesto que sí, porque a través de la alimentación uno ya hace el 80%, y después hay que trabajar obviamente en todo el resto. Pero es que es muy brutal. A mí me gustaría que me cuentes esa diferencia de la cuota de esperanza en el paciente, ¿no? Este efecto placebo-nocebo. Sí. O sea, cuando vienen con una noticia, una experiencia, sí, y cuando le abrís la puerta de la posibilidad, bueno, a ver, si encaramos por acá puede ser que pase algo diferente. ¿Qué pasa? ¿Qué cambia en el paciente? Lo primero que cambia es que él empieza a tener noción de que es su forma y está en su poder la situación, ¿sí? Porque lo peor que puede tener el ser humano es no tener control de la situación. Cuando uno no tiene el control de la situación, uno se mete en un bucle que es sumamente nocivo, que es tóxico, porque eso no depende de vos. Entonces, cuando empezamos a empoderar al paciente, igual decís, no, espere, su alimentación es importante por tal y tal cosa, tomar estos suplementos o el magnesio, que también lo podemos sacar de la alimentación, es súper importante. Cuide su calidad de sueño. Hay pacientes oncológicos que no hablan de eso. Carolina, hay pacientes oncológicos que no lo sienten y le dicen, tiene que cuidar la alimentación, tiene que cuidar su calidad de sueño, tiene que empezar a conectarse con usted, esto, por esto que estamos hablando, ¿no? Y es tan importante, porque cuando vos le devolvés el poder a esa persona empieza a trabajar en ella y empieza a notar los cambios. Y los cambios son muy importantes, porque el cerebro interpreta de que a través de sus acciones, de dormir temprano, de poder hidratarse bien, de modular o de gestionar esa emoción que lo llevó a esta enfermedad, porque es así, empieza a transformarse todo, ¿no? Y es muy importante. Yo cuando empecé a hacer esta medicina, empecé a ver la importancia de la esperanza. Esa fue una de las cosas que a mí me ayudó mucho a cambiar la manera de atender que yo tenía, ¿no? La esperanza, que la gente tenga esperanza, porque empezás a producir oxitocina, empezás a producir serotonina, empezás a producir GABA, empezás a producir DEA, o sea, todas hormonas beneficiosas. Y es como otra cascada, ¿no? Como otra que cascada. Venía una cascada y aparece otra cascada. Ajá. Como que hace como un balance. Exacto. Ojalá todos los médicos tuvieran este abordaje, ¿no? Porque seríamos muy buenos, ya no seríamos médicos, seríamos sanadores. Eso me encanta. Y qué maravilloso esto también de compartir la información, porque yo veía en el pasado, bueno, después de la pandemia cambió mucho la visión de muchos profesionales, pero en el pasado como que se mezquinaba la información, ¿no? Esto de, bueno, te tengo de rehén, no te digo todo y... Sí, me parece que también la falta de conocimiento, esto de los propios estar... Sí, o sea, porque estamos muy entretenidos con el día a día, es la verdad. Entonces, por ahí no hay tiempo para, leer el artículo ese que salió ayer, o mira el curso de allá de microbiota que hay, o mira esto. Entonces, es como que estamos en nuestro mundo, entretenidos en nuestro mundo, con muchas cosas que tenemos que resolver en nuestra persona, y por ahí eso no lo hacemos de malos, digamos, lo hacemos porque, bueno, y porque, a ver, yo no puedo dar lo que no tengo también, ¿no? Porque fue una búsqueda también personal, yo lo hablo por mí, ¿no? Esto de, a ver, ¿qué me está pasando? Bueno, tengo ansiedad. Bueno, ¿por qué me está pasando esto? O sea, ¿qué es lo que está fallando en mí? ¿O cuál es la incoherencia que estoy teniendo, no? Porque yo, supuesta personal de salud, no tenía salud en mí. ¡Qué locura! Entonces,
Cuando vos decís, no, para, no puedes dar lo que no tenés. Si no tengo salud en mí, no puedo dar salud. Si no tengo amor en mí, no puedo dar amor. Si no tengo compasión por mí, no puedo dar compasión. No puedo dar lo que no tengo. Así es simple. Sí, es como un espejo también mi historia, porque me pasaba que tenía muchas herramientas de la neurociencia, el coaching, bueno. Sí. Pero también tuve mis momentos así de que la ansiedad me llevaba puesta, como se dice. Sí. Y fue en el momento que yo dije, bueno, basta. Apliquemos todo lo... Claro, a ver si... Bueno, recién ahí Vamos es que a dije, acción. bueno, sí, ahora sí puedo salir. Tremendo. Sí. ¿Qué es el sistema adaptativo reticular ascendente? ¿Qué es ese sistema, no? Bien, sí, son unas neuronas que están en el tronco encefálico. Y para decírselo simple a la señora, al señor que está en la casa, es como el filtro entre nuestros pensamientos y la realidad. Es como no puedo percibir todo el tiempo, porque imagínense que con lo que percibimos ya es un montón más lo que interpretamos de lo que percibimos. Sí, tremendo. Entonces el cerebro hace un filtro. Y ese filtro tiene que ver con mi algoritmo para traducirlo, ¿no? Aquellas cosas a las que yo le presto atención, mi cerebro las va a tomar como importantes, como que me sirven para sobrevivir, etcétera, y me va a mostrar en el mundo aquello que es importante según ese algoritmo que estoy teniendo. Entonces, por eso son los ejemplos clásicos de estoy embarazada y de repente veo carritos, embarazada. Querés cambiar el auto, un auto rojo de tal marca, viste, los ves a todos pasar. Exactamente. También. Claro. Y a mí me gustaría invitarle a la señora que agarre el Instagram y que apriete ¿qué sería esto? Una lupita. Sí. Y que vea cómo viene su algoritmo. Porque esa lupita no miente. Sí, tal cual. Entonces, y ahí, cuando uno tiene la conciencia de qué es lo que se está plasmando en la realidad, en base a lo que yo vengo pensando en mi algoritmo, voy a poder decidir. Voy a poder decidir si lo quiero amplificar, para dónde quiero ir. Entonces, haga nuevas búsquedas en su celular. Inmediatamente le va a aparecer estas nuevas realidades. Esta señora embarazada, este auto rojo, programa de capacitación. ¿Te ha pasado? Sí, totalmente. Aparte, volvemos con esta frase, ¿no? De lo que hablamos, donde pones tu atención, pones tu energía. Entonces, cuando tenemos activado el SARA, ¿no? Para esta lupa, para lo negativo, vemos todo lo negativo de la vida. Entonces, vos te levantás con un SARA negativo y empezás a ver, ay, ¿dónde me amanecí? ¿Qué colchón que tengo incómodo? Y empezás y vas a la cocina y decís, no hay café, o el café está frío, y empezás a ver todo lo negativo. Y eso va a generar cortisol o insulina, y genera la hormona, digamos, de todas las hormonas que nos ponen a estar todo el tiempo en alerta, ¿no? La adrenalina también afecta a nuestro cuerpo. Lo que pasa es que, bueno, si activamos el SARA positivo, ¿no? Nos levantamos positivos, con un pensamiento positivo, qué buen día va a ser hoy día. Bueno, nos tenemos que reprogramar. Esa es la clave, ¿no? Es donde pones tu atención, pones tu energía, y eso crece encima. Sí. Entonces, si tenemos nosotros una autopercepción nuestra de que somos negativos, de que no somos suficientes, de que somos escasos, de que siempre nunca nos alcanza el dinero, más de lo mismo. Sí, y nuestro lenguaje es la transparencia, ¿no? De esa programación que está operando desde atrás. Sí. Pero solo la transparencia, ¿no? Es como que atrás hay todo un sistema de creencias que nos hacen decir esas cosas. Sí. Y esto que hablas de la programación, a mí me gusta mucho empezar a la noche. O sea, yo me voy preparando a la noche para el día que viene. Sí. Entonces, voy primero resignificando lo que pasó en ese mismo día, le voy dando el tono del aprendizaje. Bueno, en vez de guardármelo en la memoria como algo horrible, no, lo transformo. Bueno, entonces ¿qué aprendí de esto? Entonces, ¿cómo lo haría la próxima vez? Eso es como una buena manera de guardarlo como una memoria adaptativa, como algo que me va a servir después para el agradecimiento. Creo que irse a la noche enojado no es saludable para nadie. No. Entonces, acostarme y pensar, bueno, estoy agradecido por esto, es también entrar en la cuota esa de la aceptación. Bueno, esta es la realidad que me toca. Tal cual. ¿Y por qué no? ¿Por qué no podría ser esta? ¿Y qué puedo hacer para? Y después, bueno, ya a la mañana,
el doctor Bradoit, me acuerdo cuando hice el curso de entrenamiento cerebral, lo primero que decía, ustedes se despiertan y lo primero que hacen es sonreír, porque el cerebro hace el mapeo, claro. Entonces dice, bueno, Total. si está sonriendo está bien. Está bien. Y nos invitaba también a ponernos videos graciosos. Claro. Si usamos el celular en vez de ver las noticias, porque a veces porque ve la hora, ya vio la pantalla y ya chau, ¿no? Sí. Bueno, entonces si viste la pantalla y ya te ingresó esa luz artificial, etcétera, bueno, vamos a enfocarla en algo que sea bueno para mí. Y esa predisposición, esa nueva cascada que la vuelvo a traer, ¿no? De endorfinas, de oxitocina. Sí. Póngase un video de 1 minuto, eso es gracioso, y toda esa predisposición para el día va cambiando. O poner una canción también, ¿no? Y salir de tu casa, bailar un poquito antes de salir de tu casa. Eso también es una muy buena técnica, porque lo que estamos hablando con Caro tiene que ver con esto de las mentes, ¿no? La mente consciente, nuestro 5%, y la mente subconsciente, el 95%. Pero ahí viene lo interesante, ¿no? Toda nuestra vida se maneja por el subconsciente. Y entonces nosotros, por ejemplo, cuando elegimos algo, creemos hacerlo desde el consciente. Por ejemplo, no sé, un vestido que vos te pones, ponele rojo, ponele. Entonces vos pensás que lo elegís de manera consciente, ¿no? Porque te gustó, pero resulta que eso te trae de manera subconsciente o inconsciente, que cuando eras chiquita vos te pusiste ese vestido y te dijeron todo, qué hermoso que te queda, y te quedó esa memoria guardada, porque acuérdate que todos los recuerdos se guardan con la emoción, esa es la pegatina que tiene el cerebro, ¿no? Entonces cuando guardamos eso en nuestro subconsciente, hay situaciones que lo traemos siempre, y bueno, por eso elegimos ese vestido, ¿no? O en cualquier cosa puede ser, ¿no? Puede ser una mochila, un vestido, lo que sea. Pero ¿qué pasa? La manera de entrar al subconsciente son como 2 puertas que yo le digo al paciente, que es cuando uno se va a dormir y cuando uno se despierta. ¿Por qué? Porque tenemos estas ondas cerebrales, que son ondas alfas, ¿no? Todo el tiempo estamos con ondas betas cerebrales. Las ondas betas tenés ondas betas baja, media y alta, que es cuando uno... El bullicio es la onda beta alta, y después la lectura y el prestar atención es media y la lectura es baja, por ejemplo. Pero cuando entramos en una onda alfa cerebral, es la puerta para entrar al subconsciente y reprogramarnos. Es muy importante. ¿Cómo nos reprogramamos? Con esto de la gratitud, con esto de la repetición, con esto de enseñarle a nuestro Sara a ver las cosas, el vaso medio lleno y no medio vacío. Eso es muy importante. La actitud optimista, ¿no? Porque el optimismo no significa que uno dice, yo no le presto atención a lo negativo. No, el optimista es una persona que acepta lo negativo, pero trata de transformar eso a positivo, como vos lo dijiste, ¿no? Eso es el optimismo. Sí, entonces, y tomando aquello que puede manejar, ¿no? Sí, porque está a tu control, ¿verdad? Exactamente, ese ejemplo que das del sol me encanta a mí. Ay, sí, yo siempre hablo con el paciente y yo le dibujo, ¿no? En el medio. Usted está acá, entonces yo le pongo yo, ¿viste? Así como, mira, vamos a hacer así. Yo pongo así y estoy acá, yo. Así, yo, ¿no? Bueno, y después tenemos el sol, ¿sí? Y vamos a poner acá la luna. El sol y la luna. Bueno, después tenemos, al lado del sol tenemos la familia, ¿sí? Al lado tenemos el trabajo. Al lado podemos tener los vecinos. Podemos tener las finanzas, podemos tener, el tema de la política, ¿no? La política, la religión, ¿sí? Entonces yo le digo, ¿qué es lo que usted puede controlar? Entonces yo le digo esto, yo puedo controlar, ¿sí? Porque nosotros, ¿qué siempre queremos hacer? Queremos controlar todo, ¿verdad? Queremos controlar a la familia, al marido, a los hijos, al trabajo, y querer controlar el entorno, ¿sí? O sea, todo el resto, la familia, el trabajo, es querer controlar el sol y querer controlar la luna. Yo los invito a controlar eso, decir, sol, hoy no salgas. O luna, no salgas hoy. No. Entonces, eso se llama el concepto de la base del estoicismo, ¿no? Esto de que lo único que puedo controlar es lo que yo hago, mis actos, mis pensamientos, mis decisiones. Cuando yo controlo eso, yo me empodero. Y yo me responsabilizo de poder cambiar toda mi realidad también. Pero bueno, es un poco difícil porque acuérdate que para salir de esto es como que es muy difícil. Es la zona de confort que estábamos hablando, que hay que trascender el miedo también, porque esto genera miedo.
Y siempre yo le digo a mis hijos, detrás del miedo está el éxito. Me miran así como diciendo, detrás del miedo está el éxito. Si te da miedo esa situación, hay que traspasarla. Sí duele, pero bueno, es el proceso de la naturaleza, ¿no? Viste como de la mariposa. Exactamente. Sí, me hiciste acordar a la paradoja de Stockdale, esa que les había contado el otro día. A ver, contanos. Stockdale era un alto rango del ejército de Estados Unidos. Sí. Él estuvo preso en una de las cárceles más terribles en la historia de las guerras mundiales. Y a él le preguntaron cuando termina a los 7 años y puede escaparse de esa prisión y vuelve a Estados Unidos, da entrevistas, escribe libros, incluso se presenta en la vicepresidencia de Estados Unidos. Bueno, fue una persona súper importante para ellos. Le preguntan cuál fue la diferencia. Y él dice, yo puse la atención donde yo sabía que podía poner mi energía. Tenía compañeros que decían, yo en la Navidad voy a salir. Llegaba la Navidad y eso no pasaba, entonces se frustraban, claro. Se deprimían, se enfermaban, morían. Sí, sí. En cambio, él decía, yo lo voy a intentar las veces que sea necesario, no importa cuántas sean, no sé cómo voy a salir, pero lo voy a seguir intentando, Y esa idea de poner la energía y la atención solamente en aquello que puedo controlar hizo que ese hombre saliera de esa prisión tremenda. Tremenda. Qué bárbaro, Caro, ¿no? Porque eso tiene que ver con el presente, ¿no? Nuestra mente es como una jaula de monos. Lo dice Mario Alonso Puig, mi gran maestro, que siempre salta de una rama en otra rama, ¿no? Y tiene que ver con esto de siempre vamos al pasado para, digamos, preguntarnos por qué me hicieron esto, por qué lo otro, por qué no hice, por qué no tomé esa decisión. Va al futuro, que todavía es incierto, pero no nos concentramos en el presente. Y en el presente es donde se crea. El presente es el creador. Y en el presente también es el único lugar donde la ansiedad no puede existir. No existe. No existe. Hay un libro, ¿no? Que es tremendo, hermoso. A mí me encanta el poder último, de la hora. El poder de la hora, pero el segundo. De Eckhart Tolle. El segundo de Eckhart Tolle. La nueva tierra se llama. Wow. Él ahí da un ejercicio que a mí me parece fantástico, que es tan práctico, tan accesible, Señora, usted cada vez que se sienta ansiosa, que se sienta fuera de sí, piense, ¿qué necesita en este momento? Me encanta. No de acá a 10 días, claro. La otra semana, esa mañana, pregunta poderosa, en este momento, ¿qué estás necesitando? Sí, ya. Y muchas veces la respuesta es nada. Nada. Respirar, ¿no? Respirar, sí. Entonces, y eso me parece fantástico, accesible. Es como todos los tips que fuimos dando, ¿no? Sí, esto de buena alimentación, respiración. Están a la mano y tienen que ver con la naturaleza, ¿no? Del ser humano, sí, tal fuera cual. del contexto nuevo que tenemos. ¿Quiénes somos? Y tiene que ver también con esto de vivir la vida simple, ¿no? Y a ver, yo quiero cerrar con esto. Hay un versito que a mí me encanta, que lo escribió un médico, que les voy a compartir, porque me parece súper importante y tiene que ver con esto de los lugares centenarios, los lugares donde la gente vive muchos años. No es la comida, no es el tema del agua, no es el clima, porque todo esto encima son todos lugares tropicales, que es Icaria, Okinawa, Costa Rica, y es esto, ¿no? Al tener un propósito de vida, el vivir el presente, el estar con el parasimpático activo, que es esto de la tranquilidad, hablan despacio, caminan despacio, disfrutan de la vida. Hay un término que lo estudié últimamente que se llama esto de el disfrute, ¿no? El saborear la vida, ¿sí? Me encantó eso de los momentos dorados también, que también lo hace una chica que es coach, que se llama Noelia, que ya voy a hacer un vivo próximamente, ¿no? Pero el versito es así: vida sana y ordenada, la comida moderada, no abusar de los remedios, buscar por todos los medios, no aferrarse por nada, ejercicio y diversión, no tener nunca aprensión, poco encierro, mucho trato y continua ocupación. Es tremendo. Maravilloso. Es tremendo. Bueno, maravilloso. Llegamos al final. Gracias a todos por estar del otro lado, por abrir sus corazones a este nuevo paradigma, esta nueva medicina que es mente, cuerpo y corazón, diría yo, ¿no? Porque tiene que ver con nuestras emociones, con un órgano tan tremendo que también hay neuronas. Gracias, Caro, por haberme acompañado en este primer episodio. Seguramente vas a volver para compartirnos tu sabiduría. Te agradezco de todo corazón.
Bueno, la gratitud es mía por el espacio, tanto acá como en tu centro. La verdad que este compartir fue también parte de lo que es tu tribu, porque vos tenés una tribu fantástica en ese lugar. Y ¿hemos activado el parasimpático? Sí, totalmente. Espero que todos hayan activado el parasimpático. Bueno, recordemos que nos pueden ver en YouTube, en Cajón de Gato Estudio. Nos pueden seguir en mi Instagram, que es doctora, todo junto, _ María Burgos, y a Carolina la pueden seguir en crearser.ok. Bueno, Caro es profe, es coach. Soy profe de mindfulness, coach, y hago terapias de regulación, tanto individuales como en talleres. Hacemos terapia juntas con Carolina, porque yo lo que hago es arreglar toda la parte metabólica hormonal, y Caro me ayuda a esto que estábamos hablando, ¿no? Bueno, vamos a decir bien lo que es @cajón de gato, es donde estamos. Bueno, y si quieren comunicarse por un número de WhatsApp es 3834 23 11 03, si nos quieren dejar algún mensajito. Bueno, nos vemos en la próxima. Gracias a todos, saludos, que estén muy bien. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau.